Parte 6. Rentar golpeó con fuerza la mesa de acero. Al diablo con esto, yo no lo hice, deja de mentir. ¿Quién más estaba allí, aparte de ti? Me tendieron una trampa. El arma utilizada para asesinar a la víctima era sin duda la tuya. Las marcas registradas en la base de datos también coinciden con las de tu arma. La evidencia es sólida como una roca. Si continúas negándote, solo vas a hacer la pena más dura, sin poder comunicarse. Rentar cruzó las piernas con ira y ajustó su postura en la silla. Había sido traído a esta sala de interrogatorios, donde la tensión abundaba. Las paredes eran de un monótono acero gris. Había una pequeña mesa. Era una habitación en hacinamiento y sin ningún adorno, casi desprovista de cualquier cosa que pudiera llamarse mueble. Por las últimas 2 horas, esta pregunta inútil y esa misma respuesta se habían repetido una enorme cantidad de veces. Rentar ya había tenido suficiente. Enju probablemente estaba empezando a preguntarse por qué no había regresado a casa. Esperaba que no se preocupara demasiado. ¿Por qué tengo que sufrir este tipo de trato? Realmente quería regresar rápido. Al ser acusado de un crimen que no había cometido, Rentar estaba tan tenso que casi quería golpear al policía en la cara. La puerta de la habitación se abrió. El detective interrogándolo se enderezó. Un rostro cuadrado y robusto se asomó desde la puerta. Rentar instantáneamente sintió como si alguien fuera a salvarlo de esta situación. Inspector Tadashima Shigetoku. Un detective de homicidios con el rango de inspector. Rentar lo había visto varias veces en escenas del crimen y comprendía el carácter de Tadashima hasta cierto punto. Seguramente testificaría que Rentar no había cometido ningún delito, pero al segundo siguiente, se dio cuenta que esa idea era demasiado ingenua. Eres Satomi Rentar, ¿cierto? ¿Qué? En el rostro robusto del hombre, un par de ojos se estrecharon como si buscara un pequeño agujero. A pesar de que no era culpable, Rentar se estremeció, intimidado por la presión que emanaba el detective. Eso finalmente convenció a Rentar. Tadashima estaba aquí para interrogar a Satomi Rentar, el sospechoso de homicidio, en lugar de tener una charla con él, Satomi Rentar de seguridad civil. Esperar su compasión en este punto sería tan inútil como pedir perdón antes de ser ejecutado por la guillotina. Tadashima levantó al joven detective mientras se sentaba frente a Rentar. El detective que había estado haciendo el interrogatorio se colocó detrás de Rentar y siguió caminando de un lado a otro para intimidarlo. Tadashima se inclinó hacia adelante, presionando la mesa de acero. La mesa crujió por su peso. Por favor, explíquenos desde el principio sus acciones la noche del homicidio. Ya lo he explicado muchas veces, no fui yo quien lo escuchó. Esa respuesta irracional causó que Rentar quisiera golpearlo, pero aún así suprimió su impulso. Pedir una explicación de lo que había sucedido con el fin de encontrar contradicciones en el testimonio del testigo era una técnica común de la policía. Rentar se esforzó por mantener la calma y contar lo que había sucedido. Esa arma es la suya, ¿no? ¿No lo he dicho ya? Alguien me la robó. No lo había notado al principio. Si no lo habías notado, ¿cómo sabes que fue robada? ¿No se te ocurrió que pudiste haberla perdido en alguna parte? Sintiendo que las cosas no iban bien, un sudor frío recorrió su espalda. Eso es porque, en retrospectiva, mi arma fue utilizada para cometer un delito, por eso digo que fue robada. Pero en aquel entonces no sabía que había sido robada. Perder un arma de fuego es un tema serio. ¿Por qué no lo denunciaste de inmediato con la policía? Como dije, no pensé que hubiera sido robada en ese momento. Pensé que podía encontrarla en mi casa o la oficina. Cuando notaste que habías perdido la pistola. Justo antes de reunirme con Suibara. Justo antes de encontrar a la persona muerta. Qué sincronización perfecta para un descubrimiento. Tadashima hizo una expresión clara de sospecha. Maldita sea. Si existieran máquinas del tiempo, Rentar le hubiera advertido a su yo del pasado que se diera prisa y reportara el arma con la policía. Hey, inspector Tadashima, cuando Suibara fue a contratarme en seguridad civil ya tenía miedo de perder la vida. Además, no tengo ningún motivo de peso para matarlo. ¿Alguien puede corroborar eso? ¿Qué dijiste? Tadashima abrió su cuaderno, lamiendo su pulgar antes de mover las páginas. Antes de venir aquí, interrogué brevemente a todos en seguridad civil Rentar no respiró por un momento. En otras palabras, Kisara, Tina y Enju ya sabían que lo habían arrestado. Suibara Kiachi definitivamente lo visitó para encargarle un trabajo. Su presidenta puede dar fe de ello. Sin embargo, no escuchó los detalles importantes del asunto, debido a que era el único en quien confiaba y no estaba dispuesto a hablar con nadie más. ¿Alguien puede probar lo que estás diciendo? No. Suibara y yo éramos los únicos en seguridad civil en ese momento. Él les pidió a todos los demás que salieran antes. En otras palabras, aparte de usted nadie más escuchó las palabras de la persona fallecida.
¿Qué demonios estás tratando de decir? La mirada de Tadasima se dirigió a su cuaderno mientras comenzaba a pasar las páginas. Estos son los testimonios que obtuve. Tu iniciadora regresó de las compras y te encontró actuando extraño. Incluso te negaste a comer con los demás y fuiste a alguna parte. Eso es porque, Rentar por poco suelta la verdad, pero notó que este no era el espacio adecuado, por lo que se quedó en silencio. ¿Por qué? Dígame, eso es por otra cosa. ¿Deseas permanecer en silencio? No. Mi presidenta dijo que iba para una entrevista de matrimonio. Después de eso, pensé que sería incómodo permanecer en su presencia. Tadasima colocó una expresión de incomprensión. No tienes ninguna relación con esa mujer, ¿cierto? Rentar miró hacia abajo, con las mejillas rojas. Una risa burlona vino desde atrás. Esa es una gran excusa. ¿Qué quieres decir con eso? Rentar miró con rabia al detective detrás de él, escuchando al instante un grito de «mira hacia adelante», obligándolo a regresar a su postura original. Con los codos sobre la mesa, Tadasima presionó sus palmas y lo miró. En realidad, esto es lo que quiero decir. Suibara Kiachi no hizo ninguna solicitud en primer lugar. ¿Qué? Fuiste chantajeado por la víctima. Aunque desconocemos cuál secreto tuyo llegó a sus manos, eran amigos de la infancia, por lo que el hecho de que supiera algo no es extraño. Sabiendo que eras el salvador del área de Tokio en la tercera batalla de Kanto y el incidente con Hirako Kagetane, Suibara decidió presionarte por algo de dinero. Debido a las amenazas de Suibara, estabas demasiado irritado por lo que no quisiste comer con tus compañeros. ¿Estoy en lo cierto? Tadasima continuó con su monólogo. Después de decidir deshacerte de él, lo engañaste para que fuera a un lugar vacío y le disparaste a quemarropa. Al final, alguien escuchó los disparos y la policía llegó de inmediato. Ese modus operandi es realmente estúpido. No me jodas con eso. ¿Qué tontería era esa? La versión de Tadasima estaba muy alejada de la verdad. Sin embargo, Rentar de hecho fue el único que escuchó la petición de Suibara. Después de eso, también era cierto que dejó apresuradamente la oficina porque no quería verse con Kisara. Nunca esperó que estos hechos encajaran como los ingredientes para un malentendido. Un sudor frío bajó por el rostro de Rentar. Inspector. Estuve involucrado personalmente en el incidente de Hirako Kagetane y la tercera batalla de Kanto. ¿De verdad crees que alguien como yo asesinaría a las personas? Rentar suplicó en su corazón. Ahora que había perdido a Tadasima como aliado, su suerte quedaba por completo en manos de otros, pero Tadasima fríamente negó con la cabeza. Está siendo interrogado precisamente porque la verdad es desconocida. Los criminales son criminales. Nuestro trabajo es detenerlos. He visto más que suficientes autoproclamadas, buenas personas, que insistieron en que estaban poseídos por el demonio cuando cometieron los actos. Rentar negó con la cabeza sin poder hacer nada. Yo no maté a ese tipo. En otras palabras, ¿estás negando los cargos? Por supuesto. Porque tengo que admitir algo que no hice. Quiero un abogado. Ustedes deberían tener asistencia letrada, ¿cierto? Tadasima suspiró suavemente, su mirada helada penetró a Rentar. Satomi Rentar, estamos deteniéndote. Ya recurrimos a los tribunales para extender tu tiempo de detención. Permanecerás en una celda por ahora. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.